Christopher, Presente. Carla Flores, Presente. Natalie Moya, Presente, profe. Jessica Peña, Profe, ella está intentando entrar, pero que el internet está como muy lento el de ella. ya, ok. Paulina Castro, Presente, profesora. Camila González, Presente, profe. Ingrid Muñoz, Presente, profe. Camila Saiz, Aquí, profe. Matilde Llanos, Presente, profe. Paola Cubillos, Presente, profe. Víctor Ojeda Presente, profe. y Yanara Zúñiga. Presente, profe. Ahí. Ya. Ya, chicos, entonces hoy vamos a ver un usuario con un síndrome coronario agudo, ¿cierto? En donde lo que vamos a buscar como objetivo principal del aprendizaje de hoy va a ser aplicar el protocolo de valoración y el manejo de un usuario adulto que está cursando esta emergencia cardiovascular, y lo vamos a comparar con el protocolo que nos indica el MinSal, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, la idea y la metodología en el fondo siempre es la misma en todos los CES. Les sugiero nuevamente que tengan a mano algo donde tomar apuntes, donde ustedes puedan visualizar en qué contexto se realiza la escena, cuáles son las cosas que ven en el ambiente clínico, cómo se desempeñan los roles de las personas que están atendiendo a este paciente, lo que ustedes puedan ver como sintomatología general, que refiera el paciente, y además si todo aquello que estamos viendo y que se desarrolle dentro de la escena es parte de lo que nos indica realizar el protocolo ministerial, ¿ya? Les recuerdo en el fondo que esta es una escena y un video grabado de manera ficticia, que es confidencial y que ustedes lo pueden utilizar solo para fines académicos. ¿Ya? Entonces les voy a compartir la pantalla, vamos a ver el video y una vez que empecemos el análisis tenemos que prender todas las cámaras, ¿ya? Desde ahora puede empezar. Ya. Hola, buenos días. Mi nombre es Aileen Rojas, soy enfermera. A continuación le voy a presentar a mi equipo disciplinario, que es María Paz, estudiante de enfermería, y Nicolás, que es técnico de enfermería. ¿Ya? Nosotros lo vamos a atender. Me duele mucho el pecho, ayúdeme. Ya, ahora le vamos a ayudar, Pero por tranquilo. favor. Señora Fernanda, cuénteme, ¿qué le pasa? ¿Qué Me siente? duele mucho el pecho, me duele. Nicolás, me duele el derecho, por pecho. Ya, favor. sí, lo voy a traer. Nosotros estamos acá para ayudarla. Cuénteme, ¿hace cuánto Aquí que está. le duele el Y la pecho? pueden Más de utilizar, 30 por favor. minutos. Ya, ¿y qué tipo de dolor Es siente? un dolor muy fuerte, me toma el lado acá. ¿Se le raya la mandíbula? Sí. Ya, señora Fernanda, consulta, ¿usted tiene antecedentes de alguna No, enfermedad? no, presidente, por favor, me duele. No se preocupe, si la vamos a monitorizar para eso. Por favor, Nicolás, monitorizarla. Le voy a poner uno. ¿Es alérgica a algún Parche medicamento? No, nada. Ya, ¿no es alérgica a algún medicamento? No, por favor. Cuénteme, usted me dice que le duele mucho. Sí. ¿Qué nota le pondría a su dolor siendo Un 0? 8. Un 8, ya. Perfecto, vamos a monitorizarla para ver cómo está y ver de qué manera la podemos ayudar. ¿La atendieron ya dentro de tomar un electro, cierto? Sí. Ya. No hay- Por favor, me duele. Sí, tranquila. Nosotros estamos aquí para atenderla, ¿ya? Permiso. La vamos a monitorizar y vamos a ver qué tal está. Así que no se preocupe que nosotros estamos acá para cuidarla. La presión arterial, la saturación, por favor, La temperatura. y la temperatura. Quédese tranquilita para que el monitor marque bien. Está saturando 91% ambiental. Ya. Tiene una frecuencia cardíaca de 78.
Tiene un pulso de Por 78 favor, apúrense, que me y duele. tiene una presión arterial de 163,95 y una PAM de 118. Vamos a colocarle oxígeno, ¿ya? ¿Oxígeno? Sí, 2 litros, por favor. ¿Ese es el electrocardiograma? Sí, mire, ya está el extra para que lo vea. Ya. Ven a Fernando, le voy a poner oxígeno ya, para que pueda respirar mejor. Voy a llamar al médico. Tiene que estar tranquila. Yo ahora voy a llamar al médico para ver cuáles son los pasos a seguir. ¿Cuántos litros? 2. Ya, permiso. Ya, voy a llamar al médico. Dale, dale. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes, usted habla con Aileen, enfermera. Aileen, dígame. Mire, estoy con una paciente, la señora Fernanda, de 45 años, que viene con un dolor en el pecho. Ya. Está con un EVA 8. ¿Ya? El electrocardiograma arroja un infarto agudo al miocardio. ¿Le tomó el electro? Sí. ¿Y por qué viene la paciente? Viene por dolor. Viene por dolor. Sin dolor en el pecho. Ya. Y el electro de 2 largo Dígale que me duele arroja un mucho. nivel del segmento Sí, ese. señora Fernanda, ahora está hablando con el médico para que la En pueda atender. B2, ¿Ya? B3 está con un Sí, esquema. ¿dónde Igual van a pensamos poner? que es anteroseptal. ¿Y tiene supra? No. Infra. Ya. Un infra de nivel en dedos largos. Creo que tiene el dolor en la 8. Ya. Está con un EVA 8. Ah, tiene un EVA 8. Sí, EVA Bien, 8. vamos a empezar el protocolo entonces de atención y me llama en caso de alguna necesidad. Ya. Ya. Muchas Gracias, voy en camino. Ya, perfecto. Ahora viene en camino el médico, ya y nos dio unas indicaciones. Mire, señora Fernanda, a ver, le voy a dar una aspirina que la va a ayudar a sentirse mejor. Esto usted la va a masticar y posterior a eso se la va a colocar debajo de la lengua para que se absorba de mejor manera, ¿ya? Así que abra la ¿Y boquilla. esto me va a quitar el dolor? Sí, esto la va a ayudar. ¿Ya? Y la señorita enfermera le va a administrar morfina para el dolor y con eso debería mejorar. El doctor viene en camino, así que no se preocupe que con todas estas medidas usted debería estar bien y más tranquilita. ¿Ya? ¿Se siente menos cansada con el oxígeno? No, ¿No? no. Ya. ¿Tiene frío? Sí. Ya, la enfermera le va a administrar la morfina y la vamos a recontrolar para ver cómo están sus signos vitales. ¿Ya? ¿Tiene alguna duda, alguna consulta? No, me duele el pecho, quiero que me ayuden, que me quite ese dolor. Sí, como le decía ahí la enfermera con la morfina, eso es para el dolor. ¿Ya? Le va a quitar el dolor. Pero con el oxígeno que le colocamos y con la aspirina va a mejorar. Tiene que dar un poquito de tiempo. Ay, que se cure, por favor. Me decía, ¿usted está seguro que no es alérgica a nada? No. Ya. ¿La recontrola un poco? Sí, ¿la puede volver a reconsiderar, Nicolás, por favor? ¿Sí? Ya. Sí. Le tomé de nuevo la presión arterial. Si me quitan, me duele, por favor. Tranquila, Tranquila, señora. señora Fernanda, sí. Mira, ahí la saturación por lo menos está mejorando, que el oxígeno está indicando que la está ayudando, ¿ya? Estamos mejorando a poquito. No se preocupe. Sigue hipertensa sistólica, con una PAM de 117. ¿Seguimos al otro lado? Sí, por favor. El otro lado. Oh, señorita, por favor. Señorita Fernanda, mira, a continuación le voy a dar clopidogrel que también le va a ayudar, ¿ya? Son de 75 miligramos, así que son 4 pastillas. ¿Y eso para qué? Para ayudarla con el dolor y la va a ayudar a sentirse mejor. No, una fiebre. Sí. Pero señora Fernanda. Ahora la boquita. Este es un antiagregante plaquetario, ¿ya? Le voy a administrar la morfina ya. Para que
siente? Baja un poquito el dolor del pecho. Sí. Nicolás, ¿la puede recontrolar, por favor? Sí. Recontrole de nuevo la presión arterial, la saturación y la frecuencia respiratoria. Ok. ¿Se siente más tranquila, señora Fernanda? Sí. ¿Sí? ¿Disminuyó su dolor? Un poco. Ya, si tuviera que evaluarlo de 0 a 10, ¿en cuánto estaría su dolor ahora? En un 6, 7. Ya, ¿ve que va bajando a poquito? Bajó su presión arterial a 103/78 y su PAM de Está en 86. Ya, ve, señora Fernanda, ya está más estable. Así que con todas las cosas que nosotros hicimos, debería estar mejor. Bajó Como le un poco dije, su saturación, sí, a 91%, ¿Vas a 2 litros. a subir un poco, un litro? ¿Un litro más? Sí, por favor, Nicolás. la doctora viene en camino, pero Ahora está a 3 lento. litros. Ya, subimos Ya, la... ahí subió. el litro. Ahí está subiendo. ¿Cómo se siente? Un poquito mejor. Fin de la escena. Ok, chicos, ahí ya terminó la escena que teníamos que ver. Les solicito por favor que prendan sus cámaras para que podamos empezar a hacer el análisis. Ya, para contextualizarlos un poco, ¿cierto? Era una usuaria de 55 años, como lo vimos, ¿cierto? Que presentaba molestias torácicas y que tenía como antecedentes hipertensión en tratamiento, diabetes tipo 2 y tabaquismo crónico. ¿Ya? Como lo pudimos ver, el usuario se veía pálido, sudoroso, disneico, tenía cianosis distal y él refiere, ella en este caso, un dolor insoportable tipo opresivo de 30 minutos de evolución y refería en un inicio un EVA 7 de 10, ¿cierto? ¿Qué pudimos ver en la escena clínica, chicos, como general? ¿Qué es lo que nos muestra? Profe, una paciente que llega a consultar por dolor en el pecho y, y que los enfermeros que están ahí la atienden, le pasan medicamentos, pero ella sigue con el dolor y quiere que se le pase rápido. Lo que nosotros pudimos ver ahí del contexto que está refiriendo la Camila, ¿cierto? Una paciente que le importaba muchísimo su dolor, que era su principal motivo de consulta. ¿Les parece a ustedes que fue un escenario realista? ¿Podría verse frente a esa sintomatología o ese presunto diagnóstico algo similar en la vida real? Profe, yo creo que nosotros por lo menos el año pasado también estuvimos como viendo harto en el infarto cuando ocupábamos el Body Interaction. Entonces, ahora igual como que se pudo apreciar mejor. Yo por mi parte creo que se hizo como lo principal que se nos inculcó el semestre pasado, sino que monitorear sus signos vitales, ya cuando evidenciamos que está con un infarto, avisar al médico, administrarle la aspirina, el clopidogrel. Entonces yo, según yo, creo que fue un escenario igual como no tan fuera de la realidad. Ok, y lo que vieron en el escenario, chicos, respecto al sitio donde se atendía al paciente, ¿era real dentro de lo que lograron ver del espacio físico? ¿Tenía el equipamiento necesario? ¿A ustedes creen que faltó algo? O sea, tenía el equipamiento necesario, estaba el carro de paro con los medicamentos, estaba el monitor donde los signos vitales, en general está muy completo. Me encontré súper bueno. De hecho, como dijo la compañera, le dieron los medicamentos correctos, llamaron al doctor, no tiene problema. Ya.
Entonces, ahora vamos a empezar y vamos a ver como la etapa del análisis de la escena. ¿Ustedes creen que las manifestaciones clínicas que mostró la paciente, que refirió la paciente, o que el equipo clínico pudo monitorear, evidenciaban el problema por el cual estaba consultando en este caso esa paciente? En general, yo no tenía muy de internet muy bueno, pero sí escuché que ella dijo que tenía un infra del nivel, y en la pantalla salía un supra del nivel. Entonces, no sé, también di un diagnóstico erróneo a la doctora que estaba por teléfono, entonces, igual, yo creo que se cayeron ahí, o me cayó el internet, o no sé, pero sí que vi que estaba súper malo el diagnóstico. Pero desde el inicio, supongamos en el fondo, porque la escena mostró, pudimos ver, ¿cierto?, un trazado de un electrocardiograma que aparentemente se había tomado previo a que esta paciente ingresara a esta sala, ¿cierto? Lo que la paciente refería, más el control hemodinámico que hizo este equipo clínico, ¿a ustedes lograban evidenciar más o menos el problema por el que ella consultaba? Ustedes, independiente del el diagnóstico que le dio la enfermera por teléfono al médico. Profe, ¿me escucha? Dígame, Ingrid. ¿Sí? Bueno, yo creo que en general cuando llegan los pacientes infartados no llegan tan exageradamente diciendo que les duele el pecho. Siempre llegan como más calladitos y el dolor lo refieren, pero tampoco tan exagerado como lo hacía la paciente. Ya. Y concuerdo con lo que dijo Víctor, porque también me di cuenta que había un supra y no un infra. Y del control de signos vitales, chicos, en la primera monitorización, ¿cómo estaban? ¿Qué fue lo que ustedes vieron? ¿Cómo los pueden evaluar o interpretar? Estaba hipertensa, Ya, se observaba hipertensa. la taquicárdica, y bueno, yo estaba con 8 de 10, estaba con harto dolor en el pecho, que la verdad es que tampoco preguntaron qué tipo de dolor, o por lo menos yo personalmente no lo escuché, entonces solo escuché que estaba con un EVA 8 de 10 en el pecho. Ya. Estaba con EVA 8 de 10, estaba hipertensa, la saturación, ¿alguien recuerda cómo estaba? Baja. Estaba saturando 91. Estaba saturando 91, Christopher. ¿Y qué algún otro parámetro Sí. que le hayan medido? La PAM. La frecuencia respiratoria también. Ya, también le midieron frecuencia respiratoria. La temperatura, pero no la recuerdo, también se la midieron. Parece que no la mencionaron. ¿Alguien escuchó la temperatura? No, no la escuché. Solamente la nombró nomás, parece. Claro, dijeron que había tomado, pero no dijeron el valor. Ok. Ya. Y posterior a eso, porque en el fondo el equipo tiene un electrocardiograma previo, ¿cierto? Por el cual en el momento en que, supongamos, consultó a esta paciente, quien estuvo en el triage debe haber controlado el electrocardiograma. ¿Qué nos indica la literatura o qué dice la guía ministerial respecto a cuánto es el tiempo estándar en que debemos haber asociado la sintomatología que estaba refiriendo a la paciente para tomar la iniciativa de tomar este electrocardiograma? Se supone que 10 a 15 minutos, no se puede demorar más en tomar el electro. 10 minutos nos indica la guía clínica, ¿cierto? Sí. Ahora, la guía clínica hace mucha mención a lo importante y a la medida que vamos avanzando dentro del algoritmo de las acciones que hay que hacer para el infarto respecto al tiempo. ¿Cuál es la causa, chicos, de que en esta escena, en este cuadro clínico, la atención que ustedes tengan que dar y la premura de su accionar, en el fondo, sea tan importante? ¿Por qué es importante nuestro accionar en tiempo en un cuadro de este tipo? Porque a veces se puede hacer una angioplastía o una trombolisis. Depende del tiempo. Yo no me acuerdo, profe, si dijo desde cuándo empezó con el dolor, porque eso es lo importante, preguntarle desde qué hora empezó con el dolor la paciente, porque ahí sabemos que menos de 3 horas se le puede hacer la trombolisis, o hasta 2 se dice, pero la literatura decía que era mejor menos de 3 horas, o si no, se tenía que hacer una angioplastía a la paciente.
¿Alguien puede aportar algo, alguna otra idea a lo que dice Matilde? Porque el tiempo es importante también por causas fisiológicas, fisiopatológicas, respecto a las decisiones que podamos tomar en este protocolo, en este tipo de patología. Porque el corazón es súper frágil, profe, a los 30 minutos ya puede haber una necrosis en las paredes. Ya. Sí, esa es una de las causas. ¿Por qué además también sería importante tomar el tiempo? ¿Qué otras variables podrían influir? Supongamos esta paciente es una paciente, vamos a complementar un poco la historia clínica. Es una paciente que consultó directamente en el servicio de urgencia y por ende estamos suponiendo que su primera, digamos, referencia de sus signos vitales, sus antecedentes, se hizo nuestro propio triage y ahí se le tomó el control de signos vitales, ¿cierto? Pero nosotros podríamos pensar que la paciente podría venir derivada también desde otro centro, entonces sería importante ese tiempo transcurrido de la derivación. ¿Es importante contabilizar esos tiempos, chicos, o no? ¿Y por qué? Profe, yo recuerdo que en los CES pasados también se valorizaba mucho el tiempo por el tema de las derivaciones, que si supongamos había, para poder hacer la angioplastía ahí en el mismo lugar se realizaba, pero había que ver el tiempo de evolución del infarto. Es súper importante, chiquillos, el tiempo, ¿ya? Empezar esta escena o cuando ustedes ven un cuadro clínico como este, lo primero que tienen que hacer es, en el fondo, ver la hora y cronometrar tiempos. En distintas situaciones, como les estaba diciendo, puede haber sido que en esta situación clínica el paciente consultó directamente en nuestra urgencia, nosotros hicimos el triage y consideramos dar inicio al protocolo, ¿cierto? Cuando el paciente nos refiere a un dolor que claramente era un dolor no traumático, y se tomó el electrocardiograma como ustedes me lo dijeron y como hace referencia la guía del MinSal antes de los 10 minutos, ¿ya? Ese tiempo es importante cuando yo inicio las acciones, cuando yo le aviso al médico, y los tiempos se deben contabilizar. Si el paciente viene derivado desde otro centro de atención, en qué momento consultó, cuando él consulta por primera vez, cuánto tiempo de evolución refiere, ¿ya? Y también por lo que ustedes me están diciendo, ¿cierto? Si vamos a seguir en el análisis posterior, hay un tiempo que tenemos que decidir si este paciente va a ser candidato a alguna terapia de reperfusión, sea lo que ustedes me están diciendo, angioplastía, ¿cierto? Fibrinólisis, ahí lo vamos a ver. Y de eso también dependen distintos tiempos estimados en el protocolo. Y también es súper importante si el centro hospitalario donde yo estoy atendiendo al paciente es un centro que tiene la capacidad resolutiva para hacer cualquiera en el fondo de las dos terapias de reperfusión, porque de lo contrario, soy yo quien va a tener que derivar a ese paciente y entregar al enfermero, el médico al otro médico, ¿cierto? Entregar a este paciente haciendo referencia a esos tiempos. El pronóstico en este tipo de patologías, en el fondo, o sea, el tiempo, perdón, en este tipo de patologías, chiquillos, va a determinar el pronóstico del paciente, ¿ya? Es por eso que ustedes tienen que ser súper minuciosos en contabilizar estos tiempos para poder aplicar el protocolo como corresponde, ¿ya? Entonces, Ingrid, hasta el momento hemos visto que la paciente consulta con este tipo de dolor y que las primeras acciones que este equipo clínico tomó fue tomar el electrocardiograma y luego lo ingresa a esta sala de atención. ¿Cuáles son las primeras acciones clínicas que este equipo realiza? Y coméntenme si están de acuerdo a la guía ministerial o si usted hubiese podido mejorar algo. Yo por lo que alcancé a ver, porque igual se me veía como cortado el video, que le administraron al tiro oxígeno. Ya. En eso sí estoy de acuerdo, porque me acuerdo que cuando dimos la práctica la vez anterior, me tocó un paciente con un infarto. Y yo primero le hice el examen físico y la profe me dijo que la administración del oxígeno era lo primero que se hacía para compensar el corazón por el tema del que se está infartando. Después escuché que le administraron aspirina.
referente a eso igual tenía una duda, porque según lo que lo que yo sabía era que se administraban 300 si es que el paciente toma aspirina y 500 si es que el paciente no toma. Tampoco dijeron cuánto le iban a administrar de aspirina. Ya. Después escuché que le iban a administrar la morfina. Eso también estoy como, no sé si en desacuerdo, pero actualmente creo que no se utiliza tanto por el tema de que hipotensa igual muy rápido. Pero ¿cuáles fueron las primeras acciones, las primeras acciones del equipo clínico? La administración del oxígeno, escuché que le dijo yo. ¿Ya? ¿Cuál otra, chicos? Monitorización. La monitorización, ok. El de presión arterial. Signos vitales. Eso, y después escuché la morfina y el clopidogrel. Y en esa valoración inicial, el equipo clínico hizo una anamnesis. ¿Qué me pueden contar de eso? ¿Estuvo correcta? ¿Eran necesarios esos datos? ¿O por qué eran necesarios? ¿Ustedes hubiesen preguntado otros antecedentes? Es que, claro, ella le preguntó, fue importante porque la otra enfermera que estaba le preguntó el dolor, qué tipo, no me acuerdo si qué tipo de dolor, claro, el dolor, el tipo del dolor, y cuánto le dolía. Entonces, le preguntaron eso, pero no me acuerdo si le preguntó hace cuánto había iniciado, como decía la compañera hace poco, no sé si le preguntó. ¿Paola? Le preguntó también si es que era alérgica a algún tipo de medicamento. Ya. Le preguntó si el dolor se irradiaba hacia la mandíbula, escuché, y hacia el brazo. Sí, también preguntó. Profe, no le preguntó los antecedentes mórbidos, si tenía alguna enfermedad, alguna patología. Eso no le preguntaron, porque no, lo que yo me acuerdo. ¿Alguien escuchó, chicos? ¿Si le preguntaron? No, yo tampoco. Profe, no se escuchó eso. Creo que tampoco le preguntó si es que tomaba algún medicamento o algo Eso así. también no me preguntó tampoco si tomaba algún medicamento. Ok, hubiésemos podido mejorar eso, ¿cierto? Sí. Sí. Ahora, ¿por qué era importante en el fondo saber si la paciente tenía antecedentes mórbidos? Por si presentaba alguna patología crónica. ¿Tiene alguna descompensación de base, profe? Porque el factor de riesgo cardiovascular es más alto, igual. Perfecto, ¿cierto? También era importante saber si esta paciente, de la cual nosotros estábamos sospechando, ¿cierto?, de alguna patología de tipo coronario, porque tenía un dolor característico, ¿cierto? Le tomamos el electrocardiograma y entonces también dentro de nuestra anamnesis era importante ir orientando un poco a la hipótesis diagnóstica, ¿cierto? O saber los antecedentes o los factores de riesgo que podría haber tenido esta paciente, ¿cierto? Ok, Jessica, en la escena clínica nos muestran un trazado de un electrocardiograma tomado previamente a que la paciente ingresara a este box que nosotros podemos ver en el video. ¿Qué pudo ver usted o cómo interpretó el trazado del electro? Había un infradesnivel, no, un supradesnivel, aunque ella dijo que había un infradesnivel. Ya. No alcancé a ver muy bien. ¿En cuáles de las derivaciones, Jessica, se ve el supradesnivel? En el segmento SP. ¿En las derivaciones? Sí. ¿En la imagen que nos mostraron en el video? En D2. Camila, ¿dónde las pudo ver usted? Profe, somos dos Camila. Ya, pero la Camila González. En B2 y en B3. ¿Ya? Ahí las vi yo. Respecto al electrocardiograma, entonces, el resto, ¿apoya? ¿Veíamos un supradesnivel o veíamos un infradesnivel? Fue un supradesnivel. Un supradesnivel. También vi un supradesnivel, profesora. Ok.
¿Y ella qué es y la enfermera qué es lo que le informa al médico? Que evidencia un infradesnivel del ST. Sí, porque venía con la información de los enfermeros que estaban con la paciente, pues. Entonces ya hay un diagnóstico erróneo. Exacto, sí. Ahora, la organización, Paulina, la organización de los roles que nosotros pudimos ver en este equipo clínico, ¿le pareció correcta? Yo creo que igual estaban un poco desordenados, por ejemplo, cuando monitorizaron mucho después, como que se demoraron. Después como que empezaron y como que ya empezó a administrar. Yo creo que la administración de medicamentos está bien. ¿Ya? Porque administraron primero la aspirina masticable, pero no dijeron cuánto se administraba, cuánto le daban en la pastilla masticable. El otro que le administraron fue el clotridogel, y ahí le dijo que eran 75 miligramos, que eran 4 pastillas. ¿Ya? Y ahí le explicó que era un antiagregante, y después le administraron la morfina, pero tampoco le dijeron cuánto le habían administrado y para qué, o sea, le dijeron que era para el dolor. Y eso, o sea, eso que se demoraron en realidad en monitorizar. Y, o sea, obviamente que el nervio del paciente afectó y porque lo estaba como apurando, que le dolía el pecho, como que quería que todo actuara rápido. ¿Les pareció una paciente real a ustedes? Porque en el fondo la simulación o lo que nosotros tendríamos que hacer en la vida real se ve en esta parte de la escena, ¿cierto? Tratar de calmar al paciente, el equipo clínico le explicaba lo que iba a ir haciendo, se hizo cierta administración de medicamentos según protocolo. Ustedes me dicen, a lo mejor no les dijo las dosis en exacto, si bien es cierto, es algo que nosotros tenemos que hacer, reforzar nuestro equipo para que todos estemos en conocimiento de cómo vamos avanzando, ¿cierto? En el algoritmo que nos indica esta guía ministerial, ¿a ustedes les pareció que la paciente dio espacios para haber hecho esto o para que se visualizara todo de manera ideal en el video? No creo, profesora, porque en realidad ese tipo de pacientes en la vida real, como decía también la compañera anteriormente, yo por lo menos que he evidenciado también ese tipo de cosas, los pacientes llegan cansados y obviamente con la expresión de dolor en el pecho, así como erguido hacia adelante un poco para que le puedan atender, y es una señal evidente de un infarto. Y no llegan tan como la paciente que estaba ahí como quejumbrosa todo el rato. ¿Les parece que un escenario como este en la vida real es un poco difícil de manejar? Porque en el fondo nosotros como equipo vamos a querer retroalimentar al paciente para saber si su dolor va disminuyendo, ¿cierto? El equipo clínico le pregunta varias veces, también como equipo tratamos de darle la explicación de qué es lo que le estamos haciendo, ¿cierto? O de indicarle los medicamentos, parte de los derechos del paciente. Y también tenemos que obtener datos, como ustedes me lo dijeron, y en una anamnesis es importante preguntarle, ¿cierto? Los antecedentes mórbidos, si era alérgica. ¿Les parece fácil poder hacer ese tipo de análisis clínico estando ustedes ahí con un paciente con tanto dolor? ¿Cómo lo manejarían ustedes? Bueno, yo en general no he estado mucho, de hecho no estaba en ese caso como mi compañero, pero yo creo que al final igual depende del paciente, igual el paciente que se queja mucho por un dolor, para mi punto de vista va a ser muy difícil hacer una anamnesis, porque se queja todo el rato del dolor, como la paciente anterior, que se quejaba del dolor todo el rato, entonces no te deja como pensar también en preguntarle. Yo creo que al final, si yo estuviera en la situación de los compañeros que estaban ahí, igual me pondría nervioso y no sabría qué hacer, porque yo creo que al final es mucha presión. Entonces, no sé, no sé qué haría. Es difícil, ¿cierto? Alguien, por ahí ustedes me dijeron que la paciente o no se le preguntó, no lo recuerdo, refuércenmelo ustedes, ¿no se le preguntó por sus antecedentes o ella dijo que no tenía patologías? ¿Quién lo recuerda? No le preguntaron. No le preguntaron.
Ya, y cuando yo les explico el cuadro clínico, yo sí les digo que la paciente tiene antecedentes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pudimos ir avanzando respecto a eso? Supongamos que en la escena real esta paciente era una paciente que nosotros conocíamos en este centro hospitalario y por eso yo le pude aportar esos datos, porque yo conocía la ficha, ¿cierto? Entonces al momento en que yo hice el ingreso me salían estos datos, pero a la paciente no se le preguntó. ¿De qué otra manera yo podría haber obtenido esa información? ¿En qué momento de la escena ustedes hubiesen preguntado algún dato importante a la paciente? ¿Cuándo le bajó el EVA? Claro, en algún momento dijo que se sentía un poco mejor y haber consultado. Perfecto, ¿cierto? Quizás si me toca un paciente así de difícil como ustedes están viendo a esta señora, ¿cierto? Quizás era porque, como lo refería a la escena, tenía mucho dolor. Estos pacientes cursan en cuadros agudos, un dolor inminente que ellos refieren como con la sensación de morir o de dejar de respirar. Quizás no era el momento más adecuado y lo tengo que volver a repetir un poco más adelante cuando la paciente tenga una hemodinamia un poco más estable, ¿cierto? Entonces, si recopilamos hasta el momento, ustedes me dijeron que la paciente en el fondo tenía, nosotros la evaluamos, fue un dolor torácico que nosotros suponemos no traumático, entonces sospechamos de un infarto, por eso se le toma un electrocardiograma, ¿cierto?, de 12 derivaciones. Me dijo por ahí Jessica que lo que vimos en el fondo fue un supradesnivel del ST, ya, independiente de que ustedes me refieren dentro de la escena también, que la enfermera le comunicó otra cosa al médico. Ustedes coinciden en que se ve un supradesnivel en B2, B3 y también se ve en el D2 largo, ¿cierto? Me dijeron que inicialmente el equipo respondió rápido porque se le administró oxígeno y se monitorizó. Luego de eso se le indica una de las enfermeras, la enfermera, porque la otra en el fondo se presenta como una alumna, ¿cierto? Le indica aspirina y le indica que la mastique. Y se vuelve a controlar signos vitales. Esos signos vitales, chiquillos, ¿cómo los vieron? ¿Habían mejorado? No. Seguía hipertensa. Seguía hipertensa, ¿cierto? Seguía hipertensa. ¿La saturación, alguien la recuerda, había mejorado o no? Mejoró de 90 a 93. 93, 94. Perfecto. Y ahí ella entonces le administra el clopidogrel, ¿cierto? Y da la indicación de volver a controlar mientras simultáneamente llama al médico. En ese control, en el tercer control, la hemodinamia, ¿cómo continúa? Igual. ¿Había estabilizado la presión arterial cuando le administraron la morfina para el dolor? No lo escuché bien, Paola. ¿Le administrar la morfina para el dolor y qué pasó con la presión? ¿Mejoró? Claro, se puso normotensa. Se puso normotensa. Y el dolor le había aumentado la presión. Ok. ¿Y por qué además el equipo se preocupa tanto de la presión arterial? Porque la morfina baja la hipotensa a los pacientes. Perfecto. La acción que ejecuta la enfermera cuando le avisa al médico, ¿está correcta? ¿Ustedes la hubiesen complementado? ¿Le faltó entregarle algún dato? Yo creo que le faltó el dato de decirle desde cuándo empezó con el inicio del dolor, que tampoco no se le preguntó al paciente. Ya, pero era un dato importante, ¿cierto? Sí. Y el electro se lo dijeron, se lo leyó más. Profe, haberle dicho también las patologías crónicas, pero como tampoco las preguntaron, tampoco estaban ahí, pues entonces también es importante qué patologías tenía, qué medicamentos tomaba, si el paciente se había tomado sus medicamentos. Ya, perfecto. Chiquillos, posterior a eso, vamos a pensar en esto, que nuestra historia clínica va a continuar, ¿cierto? Hay un llamado al médico, el médico le dice
que inicie el protocolo en el fondo de infarto, que lo que él le está diciendo es que inicie el protocolo de infarto con supradesnivel, independiente de que ustedes pudieron visualizar, ¿cierto? Que lo que la enfermera le indicó fue un infradesnivel, ¿ya? Eso está erróneo. Y él le dice que inicie el protocolo y ellas ya le habían dado al paciente la aspirina, le habían dado la dosis de clopidogrel. Cuando termina el llamado telefónico del paciente, ellos le administran morfina, independiente en el fondo que ustedes me dicen que no escucharon cuánto, ¿cierto? ¿Cuánto nos indica la guía MinSal de administración de morfina? Nos da un rango. 2 a 4 miligramos. 2 a 4 miligramos. 2 a 4 miligramos, ¿ya? Porque la morfina viene en 10 miligramos en un 10 miligramos en un ml, y eso se llena una jeringa con 9 ml de suero fisiológico más 1 miligramo de morfina, y eso queda 1 a 1, 1 ml en un cc. Exacto, sí. Ahora, supongamos en esta, vamos a seguir avanzando en nuestro cuadro clínico, ¿cierto? Se le hizo el llamado al médico, el médico nos dice, yo ya voy, seguramente él estaba en otra urgencia, y nos da la indicación, ¿cierto? Supongamos que nosotros estamos en un centro que tiene capacidad resolutiva para hacer terapia de reperfusión. ¿Quién me comenta qué dice la guía clínica de la terapia de reperfusión, o en este caso, cuáles son las alternativas que tenemos? Tenemos la estequinasa y la alteplasa, que eso se tiene que administrar menos de 3 horas, o antes, o algunos centros igual lo hacen menos de 12 horas, pero en lo específico sería menos de 3 horas de que empezó con el dolor la paciente. El ideal, ¿cierto?, es poder iniciar tenemos dos tipos, la guía clínica nos dice que tenemos dos tipos de terapia de reperfusión, ¿cierto? Que puede ser una farmacológica, que como dice Matilde, hay una serie de medicamentos, los más utilizados podrían ser, o que ustedes van a ver más comúnmente en la urgencia, una streptokinasa, ¿cierto?, un tenetecplase, etc. Pero también podríamos optar a una terapia de reperfusión que es mecánica, que sería una angioplastía coronaria. Dado esas dos posibilidades que tenemos, de las cuales es muy importante también el tiempo, chicos, es que nosotros tenemos que contabilizar tiempos, ya el tiempo de sobrevida, porque probablemente la continuidad de la historia clínica que yo les estoy presentando es que estamos en un servicio, digamos, de mediana complejidad, en donde sí vamos a tener opción a esta terapia de reperfusión con medicamentos, que es relativamente sencilla, además, porque es como la administración de un medicamento endovenoso, ¿ya? Pero si no tuviésemos eso, tendríamos que derivar al paciente, o si nuestro paciente no fuera candidato o no cumplieran los criterios para esta terapia de reperfusión, tendríamos que pensar en una derivación para una angioplastía, ¿ya? Y ahí también tenemos que contabilizar tiempos para poder entregar a este paciente y ver si es posible hacer el procedimiento considerando incluso los tiempos de traslado entre nuestro centro hospitalario y el centro al que vamos a derivar, ¿ya? Entonces, la terapia de reperfusión, si fuese medicamentosa, como decía la Matilde, ella dice que el ideal, la guía dice que idealmente se debe hacer antes de 3 horas, pero incluso en pacientes, se podría hacer pacientes con síntomas menores de 12 horas, ¿ya? Ahora, hay algunos criterios que nos indican que estos pacientes, que hay un cierto tipo de pacientes que no podrían ser candidatos a una fibrinólisis. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas para este procedimiento? ¿Se ve, profe? ¿Quién habló? ¿Ingrid? Sí. ¿Sí? Un accidente cerebrovascular hemorrágico, creo que. Ya, sí, un accidente cerebrovascular hemorrágico o cualquier tipo de Parece que el isquémico igual. Hemorrágica. ¿Ya? ¿Cuál otro? Pacientes que están anticoagulados, profesora. Ya, también.
con insuficiencia cardíaca, si no me equivoco. ¿Cuál otro, chiquillo? Porque hay absolutas, que son las que les estoy preguntando. ¿Los pacientes con TEC igual o no? Sí, algún paciente con un TEC, o en el fondo alguna cirugía o algún trauma mayor, menor a 2 semanas. ¿Ya? Todas esas, digamos, serían contraindicaciones absolutas. ¿Ya? También es importante, supongamos, continuamos la historia. Nosotros hicimos la terapia de reperfusión, teníamos streptokinasa y hicimos esta terapia de reperfusión con el paciente. Ustedes saben, el protocolo, además hay un protocolo en específico para esto, que indica que tenemos que monitorizar al paciente, preguntarle por su dolor cada cierto tiempo, se vuelve a controlar, hay un seriado de controles electrocardiográficos, etc. ¿Cómo podríamos nosotros considerar que ese paciente mejoró y que tuvo criterios de reperfusión posterior a esta terapia? ¿Qué tenemos que evaluar? El dolor, profe, volver a tomarle otro electro si es que bajó el supradesnivel. Perfecto, ¿cierto? Y podríamos ver también algún cambio en algún tipo de exámenes sanguíneos que hayamos tomado. ¿Les parece a ustedes que se debió haber tomado exámenes entre medio de la historia clínica que estamos visualizando? Enzimas cardíacas. Son necesarios. De nuevo, Christopher, no le escuché. Sí, también son necesarios, profesora, los exámenes de sangre. ¿Ya? ¿Y qué lo hubiésemos tomado en específico? Troponina. Enzimas ¿Ya? cardíacas. ¿Troponinas? Enzimas cardíacas, así como el CKMB. Y CKMB, ¿cierto? Si bien es cierto, eso no lo vemos en la historia, ¿a ustedes les parece fundamental? Profe, al principio no, porque las enzimas cardíacas demoran entre 4 o 6 horas que se eleven. Así que no es como para un diagnóstico inmediato, nos sirve para ir evaluando al paciente durante su estadía hospitalizada. Exacto, sí. Es una acción, como, al igual como lo vimos en el cuadro anterior, en ese anterior, chiquillo, es una acción que uno, digamos, en la medida que ya está clínicamente inserto dentro de esto, las hace simultáneas, ¿cierto? O sea, ustedes van a ver que se le instalaron las 2 vías venosas e inmediatamente alguien le tomó exámenes y mandó a pedir troponinas y enzimas cardíacas para una valoración posterior. Pero eso no tiene que detener ni retrasar para nada ni sus acciones ni la hipótesis diagnóstica del médico. Ya nos va a confirmar de manera posterior, nos va a ayudar a evaluar los valores que son importantes para este tipo de patologías, pero no es predictor de lo que nosotros estamos viendo en esta escena clínica al inicio. ¿Ya? El electrocardiograma que nosotros tomamos, que en esta escena es el único, digamos, examen con el cual nosotros pudimos guiar nuestro diagnóstico. Por sí solo, ¿a ustedes les parece predictivo para el síndrome coronario agudo? Profe, por lo que yo leí en la guía decía que no, porque había veces que los pacientes estaban con un infarto con SDT, pero en el electro no salía con el infarto. Sí, correcto. ¿Por qué más pudiese ser que por sí solo no es predictor? Todos ustedes, muy en los sinceros, chiquillos, ustedes están recién en cuarto de enfermería, entonces, ¿todos ustedes logran visualizar la alteración en el trazado electrocardiográfico? ¿Lo vieron todo así de facilito? Yo no, profe, la verdad que lo supe porque los chiquillos lo dijeron. Ese es otro motivo súper importante, chicos. Y no tengan vergüenza de decirlo, decir, ¿sabe qué? Yo veo todos los electros iguales. Ustedes deben
afinar su ojo clínico de tal manera que cuando ustedes tengan la posibilidad de ir viendo diferentes trazados de electro, independiente de que el paciente no esté consultando por una patología cardíaca, vayan y mírenlo. Porque si ustedes son la enfermera del triage, ¿cierto? El protocolo les va a indicar que el paciente va a referir este tipo de dolor y usted es la que debe diagnosticar o eliminar la sospecha de este tipo de infarto. Es usted la que toma el primer electrocardiograma. Si bien es cierto, obviamente le va a indicar al médico, le va a decir, este paciente consulta por esto, tiene estos antecedentes, yo debo ser capaz de mirar el trazado. Y si yo no tengo, no soy suficientemente lego para aquello, probablemente no lo interprete. Y usted, Víctor, por ahí lo dijo, vimos en el video que la enfermera le dice que tiene un infradesnivel, ¿cierto? Y también, porque como ustedes saben, o quien de ustedes haya tomado algún electro, ustedes saben que viene con una interpretación también espontánea de la máquina, y eso también puede inducir a un error. ¿Ya? En la medida que ustedes vayan viendo patologías cardíacas, que vayan viendo distintos tipos de trazados tomados, van a ir afinando su ojo clínico. La verdad es que el que se muestra en este video es casi un dibujo, es idealmente característico. No creo que logren ver uno así en la vida real, ¿ya? Pero deben ir en el fondo jugando con evaluar distintos trazados para que puedan afinar ese ojo, ¿ya? ¿Qué factores de riesgo de los que ustedes pudieron observar dentro de esta paciente? ¿Cierto? Nosotros sabemos, la guía nos dice, y por eso lo estudiamos tanto, que esta es una de las patologías más recurrentes en la población en Chile. ¿Qué factores de riesgo de los que se contextualiza en esta escena ustedes pudieron ver en esta paciente? ¿Patologías de base? ¿Ya? Y fumaba, era fumadora, profe. Fumaba, ok. Supongamos, avancemos en la escena. A la paciente le hicimos terapia de reperfusión, nos resultó, ustedes me dijeron que los criterios que tenía era que íbamos a ver a un paciente con evidente menos dolor, que íbamos a ver, ¿cierto?, un descenso en esta elevación del supradesnivel ST que vimos inicialmente. Si tuviésemos control con exámenes, quizás podríamos ver también un alza precoz de las enzimas miocárdicas. Posterior a eso, por supuesto, esta paciente no va a seguir con nosotros en la urgencia, se va a ir a una UTI para su manejo coronario. ¿Con qué medicamentos posterior? Porque también hay un protocolo posterior de manejo del infarto. ¿Con qué medicamentos posteriores se va a quedar esta paciente? Aspirina. Ya, con aspirina. Torbatatina. Ya. Hidrogel. Y clopidogrel, ¿cierto? Y se va a quedar con el clopidogrel por 14 días. ¿Por qué es importante, chicos, que ustedes también vayan sabiendo cuáles son la terapia posterior? Porque quizás si este paciente, contextualicémoslo, la señora Rosa, pasó toda esta terapia, la superó, pero vuelve a consultar por dolor y ustedes son el enfermero del triage, entonces ella nos refiere que toma todos estos medicamentos. Ustedes tienen que considerar que muchas veces ustedes le van a preguntar al paciente qué patologías tiene y les va a decir ninguna. ¿Toma medicamentos? Sí. Y cuando empieza a contar el historial de sus medicamentos, ustedes también podrían sospechar y decir, ah, pero usted habrá tenido alguna vez un infarto, y poder, en el ideal, si el paciente es un paciente conocido, consultar su ficha. ¿Ya? Por eso también es importante que nosotros asociemos la epidemiología, ¿cierto?, que conocemos de nuestra población, con lo que tenemos que saber también de fisiopatología para poder apoyar la hipótesis diagnóstica. No nos podemos quedar en nuestra llamada o nuestro apoyo con el profesional médico y que sea él el que diagnostique, ¿cierto? Porque en el fondo yo también debo saber hacia dónde orienta el cuadro clínico del paciente. De todo lo que vimos en la escena,
¿A ustedes les parece que es un aprendizaje claro respecto a lo que pudieron ver en la literatura? ¿A lo que dice el protocolo del MinSal? Yanara, ¿le parece fácil entender el cuadro clínico con la literatura? ¿Le parece que la escena mostró lo real? No, profe, da para mucho como error, por lo mismo, el tema del dolor no es tan, o sea, es característico, pero no es específico. Entonces da como para confundirse. Y como decían los chiquillos, mis compañeros también, pues el hecho de que estuviera como tan exaltada con el tema del dolor, también da para confundirse. Ya. Natalie, ¿cómo lo mejoraría? ¿Qué cosas se podrían mejorar en el cuadro clínico que vimos respecto a lo que usted sacaría para el aprendizaje de esta escena clínica? Yo creo que también va un poco con el tema de la actuación igual de la persona, porque igual quizás debieran haberle descrito más cómo actuaba, haberle dicho que como un dolor más opresivo, que te cuesta respirar, por ende no vas a tener como el ánimo, la energía de poder estar reclamando a cada rato fusivamente por el dolor. Entonces quizás sí se podría haber interpretado más. Y lo otro era que con los colegas que estaban ahí, quizá igual en sus roles se pusieron bien de acuerdo. Yo encontré que hubo como buena comunicación entre ellos, porque que coloca el oxígeno, que gracias, que tú haces esto, y como que igual tenían como su rol definido. Pero quizá haber también indagado más en lo que era las patologías crónicas. También cuando llamaron a la doctora, igual fue como ya cualquier cosa me llaman. Y como que después la doctora dice, voy enseguida, así como, y igual me llamó la atención eso, me dije, ¿cómo cualquier cosa me llaman? Yo daba por hecho que tenía que ir el doctor de inmediato. Pero eso más que nada, y según los medicamentos y el tema de la morfina, igual nosotros quedamos mucho en la duda el CES pasado porque teníamos que sí o sí colocarle morfina al paciente porque si no se moría. Entonces ahora igual es como, ¿qué criterio queda el médico o el de nosotros, el tema de la administración de morfina? Chicos, esto es muy similar, en el CES anterior tampoco vimos a nuestro médico ingresar a nuestra escena. ¿Ya? Entonces acá igual, pero acá en el fondo hay un respaldo del médico. El médico dice, de inicio al protocolo, ¿ya? Por ende, si ustedes vieron en la escena que al paciente en el fondo se le da aspirina, luego se le da el clopidogrel, se le vuelve a evaluar el control de signos vitales, hemodinamia, dolor, y el paciente no refiere disminución del dolor y el médico todavía no llega. El médico en esta escena ya les dio la indicación y les dijo que hay que seguir el algoritmo. Por ende, yo, enfermera, tengo el respaldo y le administro los 2 miligramos iniciales para evaluar al paciente, ¿ya? Lo que no podemos hacer bajo ningún contexto es en algún momento no haberle avisado al médico. ¿Ya? Hay un momento en que de todos los actores que ustedes ven ahí, alguien tiene que tomar ese rol y dar aviso al médico. Puede que esta situación la veamos y sea una situación en que el médico no esté en otra urgencia, cosas de la vida diaria, el médico justo está en su hora de colación y tenemos un único médico, ¿ya? Pero nosotros tenemos que ir evaluando. Es un signo muy característico, patognomónico en el fondo de este cuadro clínico, el dolor del paciente, y que una vez que yo empiezo a evaluar correctos criterios de reperfusión, él refiere menos dolor, ¿ya? Ahora, la hemodinamia y el control de signos vitales, la escena que ustedes vieron no es muy larga, y aún así al paciente se le controla signos vitales 3 veces, ¿ya? Y ellos hacen especial énfasis también en el dolor del paciente y en la presión arterial, y menciona muy categóricamente el chico, la PAM del paciente, porque cada uno de estos medicamentos administrados también pudo haber bajado drásticamente este parámetro, y por ende deberíamos haber avisado al médico si eso es así para no seguir administrando estos medicamentos. ¿Ya? Ahora, Paulina. Yo tengo una duda. Dígame, Víctor. Bueno, pero en general por la actuación, pero yo me di cuenta que al final cuando le pusieron como el electrodo, no se lo pusieron abajo de la ropa, o sea, se lo pusieron arriba. Entonces, sí. No sé si fue porque estaba todo así y lo hicieron mal.
Directamente, no sé. Es porque es parte de la actuación. Recuerden en el fondo que lo que yo les explico al principio, que es un video confidencial solamente con fines académicos. Los que nosotros vemos desarrollando la historia clínica son alumnos y enfermeros, ¿cierto? La voz en off es una de las enfermeras de la carrera, pero el paciente en este caso es un actor, ¿ya? Entonces es por eso. Es por eso, en la vida real yo debiese monitorizar a piel. Es que, y bueno, a mí me tocó un OSCE que tuve que hacerla, pero me decían, no, tenés que ponerla abajo de la ropa, porque es como actuar, es real. Claro. Entonces, como que en el video igual le puso como los electrodos encima y como que me llamó la atención. Dije, a lo mejor es parte del video o el nerviosismo de que la paciente gritaba, ¡ay, me duele, me duele! Entonces... Ya, qué bueno que lo observó Víctor y qué bueno que lo menciona, porque efectivamente es bueno aclararlo. Si usted está en un OSCE y yo hubiese sido su profesora, ahí la docente que lo evalúa y usted me pone los electrodos por arriba, yo hubiese dicho que está mal. Entonces, qué bueno, así lo aclaramos para todos. Es solo efecto de la simulación del video. ¿Ya? Paulina, ¿qué aprendizajes logra sacar de esta historia, de esta simulación clínica que le van a servir a usted en su práctica diaria? El aprendizaje sería como primero, ¿cómo se dice? Ay, se me olvidó la palabra. Como calmar al paciente en esta situación, primero calmarlo y después monitorizarlo. También los fármacos que se utilizan, que eso es la aspirina, la morfina, eso es lo primordial. Y eso más que nada. Christopher, ¿usted qué aprendizaje? El actuar ante una situación así de forma inmediata y también el saber el protocolo como correspondiente, porque es importante manejar la situación para no entrar en, ¿cómo decirlo?, en un estrés con un paciente así. Y también, por ejemplo, evidenciar de forma inmediata la situación para poder avisar de forma inmediata al médico. Ingrid, usted de esta historia, algo que hubiese mejorado como en el contexto general. Yo creo que quizás pedir apoyo como en general al equipo que está manejando al paciente para que no ocurra el error que pasó, que la niña dijo que era un infra y no un supra, lo de la administración de los medicamentos, y lo mismo que vimos en la clase anterior, el registro de lo que están haciendo, para después poder informarlo bien, porque tampoco registraron nada. El registro. ¿Alguien hubiese mejorado parte del inicio de la escena? En el inicio de la escena, la enfermera toma la palabra, pero ella le presenta a todo el equipo. Eso, Natalie, ¿usted lo vio correcto? ¿Lo haría igual? Lo que pasa es que yo quería igual añadir que en el comienzo de la escena igual era como importante hacer una buena anamnesis, porque la anamnesis partió mal, la del paciente desde un principio. Entonces lo que haya dicho la enfermera en el momento quizás podía haber sido erróneo, poco, entonces quizás para antes dar las indicaciones es como importante hacer una buena anamnesis para poder hacer un buen procedimiento y así también como retroalimentar a los compañeros o el equipo que tiene como liderando ella. Perfecto. Camila, ¿usted algún aprendizaje? Somos dos profes. Ya. Y yo le voy mirando en su foto, entonces como que voy por orden. Yo creo que, o sea, yo encuentro que igual actuaron bien, pero eso de presentar el equipo siento que era innecesario en el momento, porque los niños podrían, o el personal puede presentarse directo mientras le está haciendo el procedimiento o antes de hacérselo, y no hacer como eso, le presento, como que ahí perdió mucho tiempo. Es una patología igual importante, grave si no se trata en el momento, y
y tal vez haber llamado al médico si no se sentía segura con el electro y haberle dicho que lo viniera a ver para tener la confirmación. Eso. Bien, bien, ¿cierto? Yo logro deducir de la conclusión de la Camila en el fondo que la enfermera interpreta de manera incorrecta en el fondo el electro, entonces quizás ella era nueva, no era muy lega, en el fondo no tenía un ojo clínico muy afinado para lograr ver el electro. Entonces quizás su llamado telefónico hubiese sido: doctor, ¿sabe qué? Parece que observo esto, no estoy muy segura, la paciente tiene estos y estos antecedentes. ¿Podría venir usted a visualizar el electrocardiograma para dar inicio al protocolo, cierto? Profe, de hecho, cuando la enfermera que llama a la doctora no le dice así como tiene una elevación en el segmento ST, pues, sino que le dice tiene un infarto. Tampoco también hay como que se tergiversa la información que están diciendo entre las dos. Sí, no es muy clara la información que ella le aporta al médico, ¿cierto? Perfecto. Paola, ¿algo que acotar al resto de sus compañeros? ¿Cómo usted podría aplicar el aprendizaje que vimos hoy a través de la escena clínica, lo que nos dice la guía ministerial en su práctica diaria? Profe, yo no es tan importante, pero no sabía que se decía clopidogrel. No sé qué hoy día supe eso. Decía gel yo. Súper bien. Además que es difícil de pronunciar porque cuando uno lo escucha a la rápida, no sé, me estoy poniendo en el lugar de alumno, uno escucha rápidamente el clopidogel. ¿Ya? Entonces, sí. Ya, eso aprendí. También aprendí que uno, cuando si es que nos toca trabajar en esa parte, tenemos que tener como el ojo así como bien dedicado a saber interpretar los electros, porque bajo eso va a ser lo que se le haga al paciente. Entonces, si no somos muy diestros en eso, podemos hacer un mal diagnóstico de un paciente y a lo mejor provocarle hasta la muerte. Exacto. Chicos, y no es fácil, por eso en el fondo no tengan temor de decir que no logran entender el electrocardiograma, que no logran ver dónde está la alteración, porque no solo es importante en este electrocardiograma que vimos en esta simulación clínica como trazado, ¿cierto? Una vez que yo monitorizo a un paciente, igual voy a ver la curva electrocardiográfica y tengo que saber interpretar ese ritmo, ¿ya? Así que en eso traten de practicar muchísimo, hay distintas técnicas, o sea, yo sé que, créanme que en este sentido, si ustedes me dicen, profesora, ¿cómo yo podría mejorar mi ojo clínico en estas circunstancias? Que muchos alumnos me han dicho, ay, que no es lo mismo, que estamos lejos. Créanme que hoy ustedes tienen internet, y si ustedes ponen cómo interpretarlo, les va a mostrar un montón de trazados y muchas pillerías en las cuales uno puede ir evaluando, ¿ya? Y mejorar eso, que sin duda es el punto inicial para poder hacer un correcto diagnóstico y un correcto tratamiento al paciente, que es lo que ustedes me dijeron, ¿cierto? Si la escena clínica nosotros lo hubiésemos tenido que detener en el momento en que ella dice infradesnivel, hubiese terminado, ¿cierto? A menos que hubiésemos entrado como con un actor médico y él hubiese tomado el electro, lo hubiese interpretado y hubiese dicho, continuemos el protocolo. Chicos, dudas, consultas en general, porque en el fondo lo que lograron sacar del escenario clínico está correcto, es lo que apunta la guía del ministerio. Es importante que lo complementen en el fondo con lo que yo creo que ya tienen, que es parte de la cátedra y de los fundamentos por los cuales se hace una guía ministerial, ¿cierto? Y es en el fondo principalmente nuestra epidemiología, y por eso en el fondo que esta es una patología importante, es una patología muy frecuente. Cuando ustedes estén en la trinchera de la urgencia van a ver que esto ocurre muchas veces, ¿ya? Entonces, ¿alguna otra duda que tengan respecto a lo que ustedes hayan leído? Profe, yo tengo una duda, pero en general lo que dijo usted, en general, con la frecuencia es como, no sé, llega un paciente con un infarto, hay que darle prioridad a él, así como, o no, eso va a depender. Es que no me digo mucho en general.
Sí, chicos, esta patología es tan común que en el fondo es prioridad en los servicios de urgencia. Ustedes van a ver, además, es prioridad porque ya tenemos como población chilena todos los factores de riesgo. Tenemos todos los riesgos cardiovasculares, ¿cierto? Podríamos sumar otro, el sedentarismo, el peso. Chuta, ahora con la pandemia, peor. Tenemos también un número ya importante de pacientes que o son hipertensos, son diabéticos, que ya está el riesgo, que no sigue puntualmente su tratamiento, por ende, esta es una patología muy común vista en el servicio de urgencia. Si ustedes ingresan y van al triage, en el triage, la mayoría de los protocolos dice que se va a categorizar como prioridad un paciente que refiera un dolor torácico de tipo no traumático, lo tengo que descartar, ¿cierto? Y en eso yo, enfermero, tengo que ser súper acucioso con mi anamnesia. A veces estamos en época de invierno, los pacientes dicen, refiere, me duele el pecho, y es porque le cuesta respirar, pero entonces tengo que preguntarle. A mí me pasó una vez, chicos, como alumna, no, es que me duele el pecho, yo casi pensando, oh, mi primer infarto, y no fue. La señora nunca me explicó que ella tomó una caja desde un punto de mucho más alto que ella, y al bajar la caja se pegó, ¿ya? Entonces yo tengo que diferenciar primero dónde, cómo, si el dolor es traumático o no traumático, y tratar de encauzar de la mejor manera que la paciente me explique cómo es su dolor. A veces no vamos a ver un dolor tan característico como el que veíamos en esta paciente, ¿cierto? Que ella decía que le dolía, que era un gran dolor. A veces vamos a ver un dolor un poco más irradiado. En los pacientes diabéticos también puede ser que el dolor se confunda un poco con un dolor epigástrico, pero ahí es donde yo además tengo que hacer una correcta anamnesis con los antecedentes patológicos previos del paciente o los factores de riesgo de él. Y indica que yo tengo que tomar un electrocardiograma antes de los 10 minutos, que van a ser ustedes mismos, son la puerta de entrada de ese servicio de urgencia. Toman el electro, ustedes hacen una primera lectura, ¿cierto? Y luego se lo comunican al médico para poder continuar el protocolo, ¿ya? Idealmente, la mayoría de los electros, sobre todo cuando uno es recién egresado, el enfermero relativamente nuevo, uno toma los electros y se los muestra todo al médico porque es realmente difícil interpretar el trazado, chicos. Pero no se les puede pasar dentro de la anamnesis del paciente. Sí, si respondo con eso a su pregunta, Víctor, lo va a ver comúnmente. No, sí respondí, es que es como raro porque yo no me vi con mis compañeros que son como, ya saben, pero no, me imagino que, no sé, me imagino que hay un paciente que está baleado y le están dando prioridad a él y de repente llega un paciente infartado, no mejora él. O sea, como ahí. Sí, no, es una prioridad, y es una prioridad porque, como lo dijimos al principio, y fui bien majadera en eso, es una prioridad por el tiempo, ¿ya? Un paciente que llega con una sintomatología inicial de un infarto, lo que yo pueda hacer de manera más prematura va a significar que yo le estoy dando un mejor pronóstico a ese paciente. ¿Ya? Chicos, este CES no es evaluado, ¿ya? Espero a ver que hayan podido aclarar la escena clínica, que lo hayan contextualizado, traten de mejorar. Si bien es cierto, yo les podría dar como retroalimentación que es un grupo súper participativo, que en el general manejan los conceptos, que leyeron previamente la guía bibliográfica. Vuelvo a reiterar que lo más importante para poder estar in situ en la vida real, en este tipo de escenario clínico, es que ustedes lean los electrocardiogramas, ¿ya? Y ahí es donde cada uno de ustedes tiene que ser muy proactivo. Si hubiésemos estado en época normal, tampoco este escenario hubiese podido ser mejor para ustedes como alumnos, porque en el fondo uno no alcanza a ver o a revisar muchas fichas de los pacientes cuando yo estoy en un hospital, en una clínica, ¿ya? Para poder ir evaluando trazados. La mejor manera de buscar distintos trazados y poder evaluarlos es, en el fondo, que yo los busque en internet, los busque en un libro y trate de interpretarlos, ¿ya? A más tardar mañana les voy a mandar las evaluaciones de su CES anterior,
ya para que puedan revisarlos, comentarlos, y el que tiene dudas lo vamos evaluando de uno en uno. Ya. Cuando ustedes avanzan rápido en las preguntas y respuestas, terminamos antes la escena. Ya, chicos, que tengan buena tarde, disfruten su fin de semana, intenten descansar. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Chao, profe, gracias. Profe, gracias. ¿Arriba del microondas o arriba del servilleta hielo?